La Iglesia Adventista del Séptimo Día nos da la bienvenida al simposio del libro Eventos de los Últimos Días. No dudamos que será de gran bendición. Invitemos al Espíritu Santo de Dios para que nos guíe en el estudio de hoy. Qué gusto saludarles, queridos hermanos y amigos que nos ven y nos escuchan hasta donde llega la señal. En esta ocasión quiero compartir con ustedes el tema que hemos titulado Razones para salir de las ciudades y huir de la ira venidera. Es que, queridos hermanos, en tiempos de crisis y tensión, resurge entre los adventistas un interés sobre los eventos finales, tema que sin duda debiera ser objeto continuo de cuidadosa reflexión, pues Elena de White, mensajera y cofundadora de la Iglesia Adventista, recomienda: debiéramos realizar grandes esfuerzos para mantener este tema ante la gente. Pero un enfoque consciente de este tema, queridos hermanos, debe tener en cuenta por lo menos 4 aspectos. Primero, las ventajas y desafíos de mudarse al campo. Segundo, la orientación escatológica para salir de las grandes ciudades y el decreto dominical. Tercero, el tiempo para vender propiedades. Y cuarto, el compromiso de la Iglesia Adventista con las grandes ciudades. Mis amados hermanos, las profecías del Apocalipsis anuncian un momento en el que se prohibirá al pueblo de Dios comprar y vender. El libro de Isaías dice que los elegidos tendrán su refugio en las montañas. Noten lo que dice Isaías capítulo 33, versículo 16. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Al recibir la maldición de Dios, Caín se había retirado de la familia de sus padres. Había escogido primeramente el oficio de labrador y luego fundó una ciudad, a la cual le dio el nombre de su hijo mayor, Enoc. No era el plan de Dios que el ser humano viviera en ciudades, por lo que cuando Él los creó, los puso en un jardín. El mandato de Dios a Adán era claro: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Por lo tanto, la propuesta de ciudades es contraria a ese plan. Es juntarse en lugar de extenderse, en lugar de llenar la tierra. ¿Recuerdan lo que ocurrió en el caso de la Torre de Babel? Noten lo que dice Génesis capítulo 11, versículo 4. Leemos. Después dijeron: construyamos una ciudad con una torre altísima que toque el cielo. Así nos haremos muy famosos y no tendremos que vivir para siempre errantes. Mis amigos queridos, en el tiempo del fin, el pueblo de Dios morará en las montañas, en lugares solitarios, en lugares despoblados, a semejanza de Lot. Porque las grandes ciudades ya se han convertido en una verdadera Sodoma y luego serán blancos de terribles juicios punitivos. Por eso es que en esta ocasión yo quiero que juntos analicemos algunos tópicos para tener una clara comprensión sobre este asunto tan importante. Veamos el primer tópico: el tiempo de angustia futuro. En Mateo capítulo 25, Cristo habló sobre hambres, terremotos, guerras y varias otras señales como eventos que preceden al fin del mundo. En el libro de Daniel también encontramos este pasaje. Vamos a verlo. Daniel capítulo 12, versículo 1. Daniel capítulo 12, versículo 1 nos dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. Y una cita más que se encuentra en el Espíritu de Profecía, en el Conflicto de los Siglos, en la página 621 y 622, dice lo siguiente: sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se los había imaginado.
Pero esto no es el caso respecto de la crisis que nos espera. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud tan dolorosa de la prueba. Qué tremendo lo que dice ahí, ¿no es cierto? Pero veamos este siguiente aspecto. ¿La iglesia pasará por la angustia? Bueno, mis queridos hermanos, desde el principio de la historia, el pueblo de Dios ha pasado por tribulaciones. A lo largo de toda la Biblia, los escogidos han sufrido angustia, como en la esclavitud de Egipto, como en el cautiverio babilónico y la persecución que vivió la iglesia cristiana primitiva. Ahora, si los propios apóstoles que vivieron con Cristo fueron afligidos, sin duda también lo seremos nosotros, ¿no lo cree? Bueno, en el libro de Apocalipsis, Juan dice que los salvos en el tiempo del fin serán aquellos que están saliendo de la gran tribulación, que han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. ¿Se dan cuenta? Es importante entonces, mis amados hermanos, resaltar que la angustia es permitida por Dios, simplemente por el hecho de que ésta es necesaria. Además, los juicios de Dios son determinados sobre todos. Sobre los impíos, los juicios actúan como destrucción, porque no han demostrado fruto de arrepentimiento. Pero aquellos que se han arrepentido, aquellos que están perseverando y están siendo fieles y que serán fieles hasta el fin, serán, dice la palabra de Dios, aprobados. Y nadie podrá ser aprobado si no es primero probado. Por ejemplo, David, en el Salmo 23, vean lo que dice. Salmo 23 dice lo siguiente: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Observan ustedes, queridos hermanos, que la confianza de David no es que nunca iba a sufrir angustia. Más bien, aunque él sufra angustia, él confiaba que el Señor estaría con él. Gloria a Dios por eso. Y es una promesa que es válida también para cada uno de nosotros. Siguiente aspecto. ¿Qué determinará la angustia que se avecina? Déjenme decirle, mis amados, que la angustia que está por venir será provocada por la imposición de la marca de la bestia. Pero antes de eso, habrá un estado de crisis que fomentará la formación de la imagen de la bestia. Conflictos laborales, huelgas, apremios económicos que van a someter a los habitantes de las grandes ciudades a una grave recesión económica. En evento de los últimos días, en la página 16, mis amados hermanos, vean lo que dice. Las uniones laborales constituirán una de las agencias que traerán sobre esta tierra un tiempo de angustia como nunca ha habido desde que el mundo fue creado. Y esto nos lleva al siguiente tópico. ¿Por qué salir de las ciudades? Por lo menos voy a presentarles 5 razones básicas por las que debemos salir de las ciudades. La número 1, por el aumento de la impiedad. Mis amados hermanos, el cuadro de inmoralidad, el cuadro de violencia, de depravación, se ha ido agravando año tras año. Y me temo a decirle que hasta la iglesia está cada vez más amenazada por las costumbres y prácticas asimiladas a lo largo del tiempo. Este estado de cosas hace que el mal parezca cada vez menos ofensivo, a punto de que todos vean al pecado como algo natural. Muchos padres de hace unos 20 años atrás se quedarían horrorizados con las cosas que los hijos hacen hoy sin ninguna restricción.
Los impíos son cada vez más audaces en afrontar a Dios, en afrontar a su ley. Crece la cantidad de ateos. Las religiones se están convirtiendo cada vez en clubes mercantilistas que ni de lejos practican las virtudes del Evangelio. Solo lo que predomina es la codicia y el fraude. La segunda razón: huelgas y revueltas. Mis queridos hermanos, la opresión económica, la tensión causada por la reforma de los gobiernos, plantea un espíritu de rebelión e insatisfacción en agentes que promueven últimamente huelgas con resultados imaginables, incontrolables. El crimen organizado divide las ciudades en territorio de tráfico y cada pedazo será disputado en medio de asaltos, en medio de matanzas. Y la número 3, la ira divina. Las ciudades ya han sido objeto de catástrofes, desastres naturales, y serán mucho más en los últimos días. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 nos dice que 4 ángeles están reteniendo los vientos de la ira de Dios hasta que su pueblo sea sellado. Sin embargo, llegará el momento en que estos ángeles dejarán que los pecadores cosechen los frutos de su rebelión. No es posible, mis queridos hermanos, describir el cuadro que va a seguir en los últimos días, porque dice Apocalipsis que caerán sobre este mundo las 7 plagas registradas en el capítulo 16, que afectarán principalmente la vida en las grandes ciudades. La razón número 4 tiene que ver con las epidemias, con la contaminación ambiental. La pandemia del coronavirus, por ejemplo, y todas sus cepas, los brotes como el de la gripe porcina, el ébola, pueden dejar, mis amados hermanos, un rastro de destrucción devastadora en los grandes centros urbanísticos. Las epidemias que han ocurrido en el pasado han sido solamente una advertencia de lo que está por venir. Tanto el agua como los alimentos distribuidos en las ciudades están contaminados con agrotóxicos y pesticidas, sin hablar de los enlatados y sus conservantes. Y ahora, la razón número 5, la prohibición de comprar y vender. Queridos hermanos, un tiempo terrible es el que nos espera. Eso es lo que dice exactamente el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículos 16 al 17. Lo leemos. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Esta, mis queridos hermanos, será sin duda una ley como una medicina para controlar la crisis y promover el orden en 3 contextos siguientes. Primero, el caos económico. Segundo, el caos ecológico. Y tercero, el caos social. El problema es que la solución que se crea incluirá una ley dominical que en parte parece beneficiosa para promover la elevación económica, social y ecológica en el mundo, pero en el otro lado afronta directamente la justicia de la ley de Dios, que ordena el reposo del santo sábado. En ese momento solo habrá 2 pueblos distintos que habiten en la tierra: los que acepten la observancia del domingo y por lo tanto reciban la marca de la bestia, y los que a duras costas permanezcan fieles a Dios guardando el santo sábado. Y allí está el principio que motiva por el cual los hijos de Dios necesitan salir de las grandes ciudades. El que guarde el sábado estará prohibido de comprar y vender, y por lo tanto necesita preservarse yendo al campo.
donde podrá plantar sus propios alimentos, perseverar y sobrevivir. Pero ahora viene el siguiente tópico. Entonces, ¿cuándo salir de las ciudades? Este es un asunto que debemos considerar sin apasionamientos y con mucha atención. Mis amados hermanos, nosotros tenemos dos libros que yo creo es necesario leer juntos. Un libro es un clásico titulado De la ciudad al campo, donde Elena de White habla que para las familias que tienen hijos pequeños, la vida en el campo, en contacto con la naturaleza, es mucho mejor que vivir en las grandes ciudades. Por lo tanto, como principio educativo, la vida en contacto con la naturaleza es una bendición. Pero ahora mismo tenemos una nueva recopilación de Elena de White, que es el libro Un ministerio para las grandes ciudades. En este libro, ella habla de cómo necesitamos ejercer nuestra influencia en los grandes centros poblacionales del mundo. Hay ciudades, mis amados hermanos, que tienen una mayor presencia adventista. Pero, por ejemplo, si fuéramos a Tokio, en Japón, prácticamente, mis amados hermanos, no tenemos presencia adventista. Hay muy poquitos en proporción al número de habitantes. Yo creo que este no es el momento, no es el tiempo para abandonar esas ciudades, excepto para propósito especial, como la educación de una familia. Pero nosotros tenemos que quedarnos en las ciudades. Y hasta creemos, queridos hermanos, que Dios nos pone en lugares estratégicos de la ciudad para ser testigos de Él para nuestros vecinos, para nuestros amigos, para nuestros compañeros de trabajo. Mis amados hermanos, no es el plan de Dios tener una concentración de adventistas en un solo lugar. En el libro Eventos de los Últimos Días, Elena de White habla sobre los problemas de las ciudades y da la señal cuando debemos salir de las grandes ciudades. Noten lo que dice en Vida en el Campo, página 47. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la toma de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Y ahora, en vez de buscar costosas moradas aquí, debemos prepararnos para trasladarnos a una patria mejor, la celestial. Queridos hermanos, aquí Elena de White nos dice que cuando la ley dominical sea impuesta en los Estados Unidos, es la señal que tenemos para salir de las grandes ciudades del mundo. Ahora bien, cuando el decreto de muerte venga, es la señal de salir de las ciudades más pequeñas. Por lo tanto, mientras ese tiempo no venga, queridos hermanos y amigos, mientras los decretos no vengan, nuestra misión todavía no está cumplida. Tenemos que continuar evangelizando las grandes ciudades. Tenemos que seguir siendo testigos de Dios en este ambiente y cumplir la misión de predicar el evangelio a toda nación, tribu, pueblo y lengua, para que el evangelio llegue a la última criatura y Jesús venga en las nubes de los cielos. Entonces, ¿a dónde hemos de ir? Pues, amados hermanos, el campo es el lugar ideal para promover el desarrollo del carácter cristiano. Todos aquellos que están preocupados por seguir el ejemplo de Cristo se enfrentarán con gran desventaja en las ciudades modernas, ante la infinidad de distracciones y consumismo que esclaviza a las personas en el conformismo. Pero también son muchas las desventajas de una vida en el campo
cuando se compara con las facilidades de la vida en la ciudad. Pero es importante resaltar, mis amados hermanos, que este cuadro muy pronto se va a invertir. Entonces, veamos el siguiente tópico: ¿cómo salir de las ciudades? Pues, mis amados hermanos, el cambio se debe hacer poco a poco. Son más de 50 factores los que debemos considerar, analizar cuidadosamente antes de salir de la ciudad. Como por ejemplo, analicemos la escuela de nuestros hijos, el transporte, la comunicación, la condición de vida, el acceso al agua, el trabajo y las fuentes de ingreso. Noten, si estos puntos no están bien analizados, el cambio puede ser más perjudicial que beneficioso. Ahora, como la adaptación al sitio se necesita de tiempo, es importante tener en cuenta todas estas cosas necesarias antes de tomar la decisión. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de mudarse al campo? Es innegable el conjunto de recomendaciones y razones dejadas para que los adventistas del séptimo día puedan optar por vivir junto a la naturaleza. Ellen G. White escribió sobre esto en varias ocasiones y estos consejos están registrados en muchos de sus libros y guardan estrecha relación con la proporción de un estilo de vida saludable. Número 1. Proporciona un mejor ambiente para la familia y para la educación de los hijos. 2. Genera la oportunidad para una vida más espiritual y misionera. 3. Permite apartarse de los elementos nocivos y tentadores de las ciudades. 4. Facilita la edificación del carácter. Ofrece beneficios mentales y espirituales para todos los miembros de la familia. Y número 6, propicia cultivar los propios alimentos. Y número 7, hace posible estar en contacto directo con las obras de Dios en la naturaleza. Y ahora, ¿qué acontecerá con quienes no estén dispuestos a salir de las ciudades? Mis amados, las personas que quieran servir a Dios y permanecer en las ciudades en tiempos de angustia, solo tendrán dos opciones diferentes. Primero, la prohibición de comprar y vender, y finalmente el encarcelamiento y la muerte. Número 2, negar a Cristo y aceptar la marca de la bestia para gozar de los privilegios de vivir como siempre vivió. Esta, mis queridos hermanos y amigos, será una angustia como nunca se vio en el mundo, de proporciones cósmicas, afectando a ricos y pobres indistintamente. Sin embargo, el que niegue la fe acabará percibiendo que ha hecho un pésimo negocio, porque la ley que instituye el domingo como el día de reposo desencadenará la ruina completa de la economía mundial, provocando la más terrible convulsión social que se haya visto, y que además atraerá los juicios de Dios derramándose en este mundo sin misericordia. Por esa razón, mis queridos hermanos, debiéramos tomar muy en serio los consejos de la palabra de Dios. Así que, en esta ocasión descubrimos algunas razones para salir de las ciudades. ¿Cuándo será el momento propicio para hacerlo? Si queremos, por supuesto, servir a Dios en el tiempo del fin. Y además, ¿cuál es nuestra misión ahora, en la actualidad? Y por lo visto, mis amados, todavía tenemos un deber que cumplir. Debemos predicar. Debemos seguir alcanzando a las grandes ciudades. Hay mucha gente allí, en las grandes ciudades de este mundo, que necesitan conocer de Jesús.
que necesitan conocer del amor de Dios. Y nosotros somos los mensajeros. No es hora de huir, no es hora de escondernos, es hora de presentar a Cristo y a Cristo crucificado. Sin duda, muchos lo van a aceptar, pero necesitamos predicar. Yo te invito en esta ocasión a que junto conmigo digamos, yo iré a predicar a Cristo. Cuenta conmigo, Señor. Aquí estoy, listo y dispuesto a cumplir la misión. Si ese es tu deseo, que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te use en esta hora final. Dios les bendiga a ustedes. Dios bendiga a su familia. Un saludo para todos. Muchas gracias. La Iglesia Adventista del Séptimo Día agradece su compañía en el estudio de hoy durante el Simposio del Libro Eventos de los Últimos Días. Pidamos a Dios que nos mantenga unidos y creciendo en su gracia. Te esperamos el día de mañana.